Nuestro siguiente ponente es el doctor Pablito Marcelo López Serrano, con doctorado en ciencias en el programa de doctorado institucional en ciencias agropecuarias y forestales de la Universidad Juárez del Estado de Durango en el periodo 2012-2016. Maestría en ciencias en producción animal y recursos naturales por la Facultad de Zootecnia y Ecología, Universidad Autónoma de Chihuahua en el periodo 2010-2012. Actualmente es profesor investigador del Instituto de Silvicultura e Industria de la Madera de la Facultad de Ciencias Forestales de la UJED. Con, con el título de la ponencia, Aplicación de BAND en bosques templados del estado de Durango, el doctor Pablito Marcelo López Serrano. Muchas gracias, Emanuel. Pues muy buenos días, ya tardes, a todos los que nos escuchan. Agradecer la invitación a esta primera Semana Internacional de los Drones, Agricultura de Precisión, Silvicultura 4.0 y Medio Ambiente. Creo que es un área y un evento muy importante, sobre todo aquellos que estamos inmersos, ¿no? El tema de todas estas tecnologías aplicadas a lo que es los recursos forestales o recursos naturales, dependiendo en cada ámbito que se esté aplicando. Bien, en el caso particular, la aplicación de vuelos aéreos no tripulados en bosques templados del estado de Durango. Bueno, para empezar, como una pequeña introducción, ¿qué son los bosques templados? Pues son comunidades dominadas por árboles. Estos prácticamente contienen una altura pues más alta de lo normal, son pinos altos y van acompañados con una especie que son el género Quercus o encinos y que prácticamente habitan las zonas montañosas con un clima caracterizado por ser un templado a frío, ¿no? Esas son las condiciones por las que estas especies prácticamente predominan no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Y bueno, mencionar algunos de la importancia de este tipo de ecosistemas, pues es prácticamente, nuestro país ocupan el 50% de las especies de pinos en el mundo y cerca de un 33% de encinos. ¿Qué quiere decir esto? Que pues prácticamente la importancia de esta distribución a lo largo de lo que es nuestro país, pues repercute en toda esa parte de equilibrio ecológico que muestran este tipo de ecosistemas, por ende también son una parte muy importante en lo que es la parte económica del mismo. Se estima que los bosques templados contienen más de 7,000 especies de plantas a lo largo de esta distribución, caracterizadas precisamente por esa distribución orográfica, climática, que caracterizan este tipo de ecosistemas. Particularmente para el estado de Durango, pues también es considerado como una de las partes importantes, sobre todo en tema de reserva forestal del país, y particularmente en el municipio que representa como una de las reservas estatal, pues es el municipio de Pueblo Nuevo. Estas dos áreas prácticamente son las partes fundamentales en lo que se elaboran, se estiman, se aplican y se validan toda la parte del sector forestal en Durango. Y bueno, pues de ahí se derivan diversos trabajos de investigación, que es prácticamente lo que nos trae el día de hoy, ¿no? La aplicación de nuevas tecnologías geoespaciales pues contribuye en un momento dado a lo que es la toma de decisiones en el manejo forestal, sobre todo por conocer lo que es la parte fundamental de la estructura, monitoreo y cómo se va dando pues, comportamiento de los mismos ecosistemas forestales. Es precisamente que en esta distribución de la Sierra Madre Occidental y en el caso de Durango, pues se ha trabajado desde el año 2019 un grupo de investigadores a partir de ciertos proyectos financiados por la Comisión Nacional Forestal, liderados por el doctor Corral Rivas, se llegó a establecer lo que son sitios permanentes de investigación forestal y de suelos que tienen una periodicidad de medición de cada 5 años, que cuentan con ciertas dimensiones de estas parcelas de 50 por 50 metros. Estos han sido ubicados o establecidos a lo largo de la
Sierra Madre con la intención de poder tener una muestra representativa de lo que llevan este tipo de ecosistemas. Estos ecosistemas prácticamente representan en la parte fundamental de la industria forestal en Durango, también la parte de validación de ciertas tecnologías, las estimaciones que se obtienen. Se han generado estimaciones con diferentes sensores pasivos, dada esa complejidad estructural y distribución que tienen estos bosques templados, al estar presentes en zonas inaccesibles, pues ha permitido la aplicación de productos derivados de tecnologías espaciales para poder hacer estimaciones de biomasa, volumen forestal, área basal, etcétera. También incluso lo que es la parte de carbono, ¿no? Carbono por hectárea. Bueno, aunado a eso, también han surgido otros proyectos como la estimación precisamente de biomasa a nivel árbol, generación de ecuaciones algométricas, que son, digamos, la parte medular con la que podremos hacer estimaciones, validación de modelos derivados con imágenes de satélite o alguna otra tecnología. ¿Cómo es que se trabaja particularmente en el estado de Durango este tipo de información? Bien, por un lado tenemos información espectral, que es toda aquella información que es derivada por un sensor que puede ser multiespectral o a través de canal visible, RGB, tomando como base la parte de la información que se capta o que se captura a través de los inventarios forestales en estos sitios y otros sitios que también han sido parte de esta implementación de investigación silvícola, sobre todo para poder validar algunos tratamientos, pues son, digamos, las dos fuentes principales que nos permiten nosotros hacer esa aplicación de tecnologías y poder hacer estimaciones en un momento dado de variables asométricas. Posteriormente, bueno, se centra en la parte de análisis y procesamiento, que conlleva una aplicación de algún análisis estadístico, alguna aplicación de un algoritmo para reconocimiento de patrones, sobre todo de aquellas variables que son altamente correlacionadas con la información que tenemos en campo versus información que tenemos de imágenes de muy alta resolución. Y esto, pues prácticamente la parte fundamental de estos sitios es que se encuentran ubicadas o geolocalizados bajo una precisión submétrica que nos permite tener esa pues ubicación de los mismos y que esto a un nivel de píxel de muy alta resolución tengamos la información correctamente geolocalizada. Una vez que tenemos toda esta parte de análisis y procesamiento, pues empezamos a hacer esa estimación de variables asométricas traducidas en mapas temáticos. ¿Cuáles son esas aplicaciones que hemos realizado en el estado de Durango, derivado precisamente de este contexto, tanto de el tipo de ecosistemas que se tiene y la tecnología disponible? Pues aquí en el estado hemos usado lo que es un dron de ala fija. Este dron se adquirió también a través de diferentes proyectos de investigación, sobre todo llevando ese enfoque de investigación. Es IBI de la empresa Sensifly. En pues prácticamente contiene pues los elementos suficientes para poder hacer levantamientos topográficos. Dentro de las especificaciones de este dron, pues tiene una envergadura de 96 centímetros, ya con peso instalado de tanto batería como cámara, pues un peso cerca de un poquito más del medio kilo. Las baterías son de polímero de litio con una duración cuando, digamos, está la pila nueva de 45 minutos de autonomía. Sin embargo, bueno, siempre procuramos que sean menos para poder tener esa pues seguridad de retorno del mismo dron. La velocidad de crucero alcanza una velocidad de 36 hasta 57 kilómetros, dependiendo también la velocidad del viento, el cual pues, cuenta con una resistencia de 45 kilómetros por hora, algo así como un máximo de 12 metros por segundo. Cuenta también con un sensor de tierra, el cual pues le permite tener mantener esa altura de vuelo en todo momento, independientemente de la orografía. Y la conectividad de alcance, dependiendo también de las condiciones de terreno, va de 3 a 5 kilómetros, siempre y cuando tengamos esa
elevación de la antena que está en tierra, es decir, que esté un poco más alta del área de vuelo. Cuenta con una cámara integrada de 16 píxeles controlada con una manera electrónica. Va realizando todos los registros de dato a bordo en tiempo real a través de un data logger. Y en un solo vuelo, en esos 45 minutos de autonomía, llega a cubrir cerca de 10 kilómetros cuadrados, ¿no? Los productos que se obtienen son prácticamente ortomosaicos con una precisión mínima máxima, perdón, de 3 centímetros, dependiendo también de la altura de vuelo en la que se esté volando. Se generan modelos digitales de elevación a través o con base al modelo digital de superficie con una precisión de 5 centímetros. Siempre se realiza una planificación y visualización de vuelos en tercera dimensión. Cuenta con un sistema de simulador de vuelos, sobre todo para la planificación, control y actualización de la misión en tiempo real, si es que pudiera existir alguna condición fuera o que no sea controlable, pues se puede modificar. Se pueden utilizar múltiples drones en un solo vuelo a través de esta misma aplicación que es propia de este dron. Y bueno, pues ya la parte de manejo tanto de geoetiqueta de imágenes, archivo KML, la parte del historial de vuelo, pues prácticamente se encuentra en la caja negra del mismo, ¿no? Toda esta autonomía y sintonía de vuelo, pues el dron va registrando todos esos procesos, además de todos los parámetros, tanto altura, cobertura, tiempo bueno, el monitoreo de la velocidad del viento, todo está siendo controlado y monitoreado en tiempo real. En el caso de alguna cámara que se ha utilizado en estas aplicaciones que se ha hecho en el estado, pues se cuenta con una cámara NIR. Esta cámara NIR es una adaptación de una Canon simple. Esta cámara, pues lo que se hizo fue sustituir el canal azul por un canal infrarrojo, y esto básicamente se hizo con la idea de poder generar índices de vegetación. En esta diapositiva vemos, digamos, esos canales que tiene esta cámara. En su imagen del lado izquierdo, pues vemos una fotografía en un RGB, en una cámara normal, una cámara que incluso con el celular podemos tomarlo, y lo que equivaldría a la imagen tomada con esta cámara, donde el sector infrarrojo, pues, tiene su participación cuando quitamos el canal azul, ¿no? ¿Cuál es el canal de proceso que seguimos para poder aplicar estos drones precisamente en la aplicación de bosques templados del estado? Pues por un lado tenemos toda la planificación de vuelo a través del software propio de este dron, que es Emotion, y esto nos permite no solamente planear, sino también hacer la parte de lo que es esa sincronización de cuántos minutos lleva un vuelo, cuántos vuelos necesito si es que quiero cubrir toda esa superficie, y sobre todo también poder determinar las áreas de despeje y aterrizaje. Posteriormente se lleva la parte, una vez que ya se tiene bien planificada en esas zonas identificadas, pues se lleva a cabo el vuelo. Posteriormente se hace una descarga en campo de las imágenes previamente cargadas de cada una de las secciones o etiquetado de las mismas. En campo se hace una valoración a través del mismo software Emotion, y ya en gabinete se hace el procesamiento que conlleva la generación de ortomosaicos, índices de vegetación, modelo digital de superficie, nube de puntos. Y eso se hace a través del software Peace4D, que también es una de las, digamos, ventajas de adquirir el dron con esta misma licencia. Y posteriormente, bueno, se hace todo el mapeado a través de cualquier software de sistema de información geográfica, ¿no? Entonces, ese es el esquema de trabajo que hemos utilizado, aunado a la parte que veíamos de lo que es trabajo de campo y trabajo de dron, análisis estadístico. Generamos precisamente algunos mapas temáticos. Algunas de las aplicaciones que hemos hecho, pues, es la actualización de un plan de manejo de un área natural protegida. Es el Parque Ecológico El Tecuán, que está bajo resguardo de la Secretaría de Recursos Naturales del municipio. Y bueno, ellos tenían la necesidad
de generar ese plan de manejo del parque, dado que tenían ya varios intentos para poder generar esa actualización de cartografía, esa actualización de fauna, ese inventario de vegetación, etcétera. Entonces, a raíz de la aplicación de esta tecnología, pues fue, digamos, uno de los productos que sostuvo la integración de todo eso en el plan, ¿no? El parque cuenta con una superficie de 900 hectáreas. Fue necesario realizar cerca de 11 a 12 vuelos, eso variando dependiendo de las condiciones del clima en donde se tomaron. Algunas veces había demasiado viento, otras veces había lluvia. Incluso una vez que se integraba todos los optomosaicos de cada vuelo, pues fue necesario realizar otros vuelos con la idea de cubrir aquellos huecos que tenía, ¿no? Se generó el modelo digital de elevación, como lo vemos ahí, y también se realizó una clasificación supervisada derivada de lo que es el ortomosaico, en donde se identificaron pues cuerpos de agua, la parte de suelo desnudo, una zona de pastizal que es prácticamente la gran parte que tiene el parque, y bueno, una vegetación de bosque templado característica de este tipo de ecosistemas. A raíz de esta clasificación y considerando aspectos técnicos del modelo digital de elevación, como son los análisis de microcuencas, pues fue lo que permitió generar esa zonificación. Además, bueno, también se consideraron aspectos de los corredores de la fauna presente en el parque, lo que permitió poder, digamos, hacer esta zonificación propuesta y, bueno, posteriormente validada en el mismo campo, ¿no? Toda esta información fue integrada en lo que es el plan de manejo del mismo parque con este nivel de detalle o estas imágenes de muy, muy alta resolución. Algunas panorámicas que se tienen, este es el despeje del dron. Si se fijan ustedes, pues el dron accede a la fija, no cuenta con una base de expulsión, simplemente a través de lo que es el impulso manual, el dron empieza a tomar esa altura y esa ruta de vuelo, y también la parte de lo que conlleva el aterrizaje. El aterrizaje para el despeje se requiere una longitud de 100 a 150 metros libres para que él pudiera retomar esa altura que hemos entablado como parámetro. Y en el caso del retorno o el aterrizaje también requiere esa misma espacio para poder aterrizar. No siempre se carga, de hecho una de las recomendaciones es no tomarlo, no cargarlo de esta manera, pero pues hay condiciones en donde pues permite ese aterrizaje poderlo capturar de esta manera. Otra de las aplicaciones que hemos usado este mismo dron con esta misma cámara es a través de ensayos de aclareos, que son parcelas que han sido establecidas. Esta se estableció en 2016 con la intención de poder evaluar el efecto que tiene un tratamiento de remoción de masa. Esta parcela es de 1 hectárea. Esos puntitos que ustedes ven en la filmina, pues son aquellos árboles que han sido también geolocalizados a través de una estación total, es decir, de cada árbol tenemos no solamente su identificación, sino también la ubicación de ese mismo árbol, y se voló el dron antes y después de la corta, ¿no? ¿Cuál fue el proceso que se siguió? De igual manera, se hizo una planificación del vuelo antes de lo que es aplicar el tratamiento silvícola. Se realizó el vuelo. Una vez realizado, pues se hizo el procedimiento de toda generación de los productos del dron. Posteriormente se hace ese mapeado o esa estructura del ortomosaico. Una vez que se estableció, se realizó un inventario, se tomaron las siguientes variables de número de árboles, que es N. Fueron 701 árboles, 701 individuos. Se calculó, se hizo un inventario de cada uno, la altura y diámetro. Posteriormente se generaron o se calcularon las variables asométricas de volumen forestal y el área basal considerado en cada uno de los momentos. Antes de la corta teníamos 701, posteriormente se realizó el tratamiento, se aplicó un corte del 70%, en donde se removieron o quedaron prácticamente 534
árboles y también, pues obviamente las variables disminuyeron al quitar esa cantidad de arbolado. Una vez que se realizó ese tratamiento, pues se volvió a hacer ese inventario con lo que quedó. ¿Por qué? Porque muchas de las veces también cuando se derriban, pues árboles que no debieron de haber sido removidos, pues también incluso al momento del arrastre o la técnica que se usa de extracción, pues también repercute, ¿no? Una vez que se tomaron los vuelos, se procesó a través de un análisis estadístico de regresión lineal simple, considerando como variables independientes las tres bandas y el índice de vegetación NDVI versus pues, los datos que tenemos en campo, ¿no? Entonces vemos ahí el antes y después para el caso particular del volumen forestal. Vemos en el después la fotografía en donde prácticamente ya hay algunos huecos después de la extracción de esta masa residual y en donde prácticamente vemos en la imagen pues cómo ya el tema de la cartografía o los mapas temáticos me indica también esos espacios que han sido o que han quedado después de esa remoción. Este es para el caso de volumen, este es para el caso de área basal, pues también la extracción que se tiene se puede percibir en esa parte de la filmina. Otro de las aplicaciones que hemos tenido, además de estos ensayos, también tenemos, digamos, otros dos ensayos en donde también son otros tratamientos que se han aplicado y es el mismo procedimiento, la misma utilización. De hecho, ya en este año, en 2021, fue en 2016, la idea es hacer ese monitoreo cada 5 años. Ya en este año le toca hacer esa evaluación para ver cómo ha sido también el efecto de esa regeneración que ha tenido en estos tratamientos y poder ser capaces de poderlos detectar a través de estas imágenes de drones, ¿no? Se ha volado también algunas áreas, en el caso del Bosque de las Vallas, la Universidad Juárez del Estado de Durango, a través de la Facultad de Ciencias Forestales, cuenta con un laboratorio de bosque templado, que es centro, son cerca de 4.700 hectáreas, en donde también el uso de estas tecnologías se ha aplicado sobre todo para poder valorar la aplicación o otro de los productos que genera el dron, que es la nube de puntos. Esta nube de puntos, pues lo que hemos hecho es prácticamente del ortomosaico que se ha generado, vemos esa nube de puntos a cierta densidad por metro cuadrado de los puntos. Hemos logrado tener ese perfil topográfico del área. Vemos ahí construcciones, cuerpos de agua, la parte del arbolado, incluso matorrales. Y esto pues nos ha permitido para poder implementar algunos algoritmos de clasificación e identificación, en este caso del mismo arbolado, suelo y cuerpos de agua y construcción, de tal manera que el objetivo que estamos buscando con esta interacción con la nube de puntos, pues es hacer estimación de la altura del arbolado, ¿no? Entonces, en una primera instancia clasificamos y separamos lo que es del modelo digital de superficie, aplicamos lo que es el modelo digital de terreno, hacemos un filtro de tal manera que podamos tener el punto más bajo a nivel tierra y ese punto pues empezamos a generar al punto más alto pues un tema de interpolación de cada uno de los individuos o elementos que estamos identificando en lo que es la parte de este ortomosaico. Una vez que tenemos identificados eso, podemos ser capaces de identificar la altura al punto más alto de la nube de puntos que se tiene de ese ortomosaico. Entonces, ¿qué es lo que queremos? ¿A dónde queremos llegar? Precisamente a la integración de esa nube de puntos que se obtiene con el dron con otra nube de puntos que se puede obtener por parte de un lidar terrestre, de tal manera que tengamos toda esa estructura completa a nivel árbol individual. Estamos trabajando en eso, puesto que la parte de lo que es la integración de estas dos nubes de puntos, pues también requiere la geolocalización muy precisa de cada uno de los individuos que se tiene para estos árboles, ¿no? Entonces, la idea es entender primero que tengamos la ubicación correcta de cada elemento para poder aplicar
algún algoritmo de reconocimiento, no solamente de individuos, sino también de especies, que nos permite identificar y en un momento dado estimar la altura a nivel punto, a nivel geolocalizado. Entonces, básicamente son algunas de las aplicaciones que hemos estado realizando en bosques de Durango con la aplicación de estos vehículos aéreos no tripulados y bueno, además sumando otras tecnologías como vida terrestre, ¿no? Pero por mi parte es una de las cosas que quería mostrarles de lo que estamos haciendo en bosques templados del estado. Muchas gracias, doctor Pablito. Vamos a lo que es a la sesión de preguntas. Bueno, mientras en lo que empiezan a hacer las respectivas preguntas, eh, mientras yo ahora tengo una pregunta. ¿Cuáles son las grandes implicaciones o retos o usar un dron de ala fija para este tipo de proyectos, a diferencia de usar un multirotor? Pues hay ventajas y desventajas, ¿no? Creo que la utilización de las diferentes modalidades de drones, pues en ocasiones sí, tenemos una ventaja, pero sacrificamos otra opción, ¿no? Por ejemplo, hemos visto que en el caso de ala fija, una de las complicaciones que se tiene definitivamente es el modo de despeje y aterrizaje, dado que necesitamos áreas despejadas y estas condiciones sobre todo en el estado de Durango, pues es muy complejo el terreno montañoso, entonces eso impide el uso, pues digamos, muy amplio de este dron. Sin embargo, y es ahí donde el rotomotor entra a la perfección en un área muy pequeña de 2 metros o incluso 1 metro cuadrado. El aterrizaje, el despeje es bastante muy bueno y de hecho no tenemos mayor implicaciones, pero lo que sacrificamos es la parte de superficie, ¿no? El cubrir la superficie con una ala fija, pues como seguramente ya lo sabemos todos, pues tenemos mayor cobertura en un solo vuelo y en el caso del rotomotor es un poco más mínima esa superficie que se cubre, pero pues ahí sería valorar, digamos, el objetivo que se quiere utilizar. En el caso particular de los bosques de Durango, pues en la experiencia que hemos tenido con el ala fija, definitivamente el desafío es esas zonas libres para poder aterrizar. Si bien es cierto, tiene un rango, un radio en donde se puede establecer un área de aterrizaje y despeje, a veces ese radio no alcanza, digamos, a la zona que queremos volar. Pero en el caso de rotomotor, yo lo usaría más a tema árbol individual, a tema más puntual o más local, unas áreas más pequeñas para poderlo usar. O bien, pues tener una gama de trabajo más amplia para poder cubrir zonas más grandes, ¿no? Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Ahora sí nos empezaron a llover las preguntas. Por parte de Alfalfa Dávila, ¿cuáles son las que se pueden conseguir con ala fija versus un multirotor? Un estimado al día, considerando las horas adecuadas de recolección de datos por el azimut. ¿Cómo? Perdón, no entendí la pregunta. ¿Cuáles son las que... ¿Cuáles son las que se pueden conseguir con ala fija versus un multirotor? Un estimado al día, considerando las horas adecuadas de recolección de datos por el azimut. Pero serían, ¿cuáles son las que no, es lo que no entendí? ¿Será como comparación de trabajo o...? Ya. ¿Cuáles son las hectáreas Ah, ok. que se pueden conseguir con ala fija versus un multirotor?
un estimado al día, considerando las horas adecuadas con la recolección de datos por el Azimut? Pues mira, en el caso de ala fija, al menos con el IBI, hemos tenido la experiencia de que con un solo vuelo hemos alcanzado cerca de 100 hectáreas. Estamos hablando de 20 minutos cuando las condiciones están bien. En promedio, y dado que a veces la pila está su hora de vida promedio, pudieras tener una cobertura de 50 a 70 hectáreas con un solo vuelo. Y estamos hablando de volar por la mañana en eso de las 10. Obviamente el efecto sombra es mayor, pero a veces, al menos las condiciones en Durango, ya a partir de las 12, empezamos a tener vientos más fuertes. Y es muy típico, sobre todo en zonas serranas, que tenemos ciertas rachas muy fuertes a esa hora. Es decir, está calmado el viento y llega una racha y sube de, no sé, imagina que tener 5 metros por segundo, sube incluso hasta 12, ¿no? En el caso del rotomotor, pues este rotomotor tiene cerca de 10 hectáreas en un vuelo de 15 a 20 minutos. Entonces, si comparamos los dos, pues ahí empezamos a ver esa, digamos, ventajas y desventajas de usar uno y el otro, sobre todo en cobertura y autonomía de vuelo. Pero vuelvo a decir, en zonas prácticamente muy complejas en cuanto al terreno, pues es más recomendable el rotomotor, a pesar de que la superficie es menor, ¿no? Sobre todo por la complejidad del aterrizaje y despegue. A final de cuentas, en calidad, de hecho estamos también en proceso de ver estos sitios que teníamos de ensayos. Se voló con ala fija. La semana pasada volamos un rotomotor, un RTK, con una cámara multiespectral, propiedad de INIFAP Zacatecas, de un chico de la maestría Israel. Y vamos a ver también esa comparación, no solamente de los dos sensores, sino también incluso de poder ver esa geolocalización, ¿no? Para poder hacer un comparativo. No sé si resolví la pregunta. Muchas gracias. Vámonos con la siguiente pregunta por parte de JHL Herrera. Para los análisis multiespectral, ¿cuáles serían los entregables para la agricultura de precisión? Pues definitivamente índices de vegetación, ¿no? Ya teniendo un sensor multiespectral, son, digamos, tener la capacidad de poder hacer esas combinaciones con diferentes sectores del espectro electromagnético o cada filtro de la cámara, para poder diseñar algún índice o aplicar un índice que me permita en un momento dado determinar pues cómo está creciendo mi cultivo, ¿no? El mayor índice usado pues es el NDVI, pero hay demás índices, sobre todo que miden la capacidad fotosintética de la clorofila, que me va permitiendo ver ese monitoreo constante de mi cultivo o de cualquier cultivo que tenga, y eso me permite identificar cuáles son las zonas en donde está, digamos, mi actividad fotosintética no está siendo la más alta y tenga algún problema ahí a lo mejor de plagas, sequía, que falte fertilizante. De hecho, es un sistema que en algunos países el riego ha sido automatizado a través de este tipo de índices. Es decir, se tiene el cultivo, se vuela con el dron, se genera el NDVI o cualquier otro índice en tiempo real, y estamos viendo dónde esa capacidad o esa actividad fotosintética es mínima y algo está sucediendo ahí, ¿no? Se ha comprobado que cuando esa actividad fotosintética no realiza esa reflectancia en el canal verde, pues tiene algún problema, deficiencia de nutriente, alguna plaga, incluso que puede tener que el sistema de riego tiene una fuga, hay demasiada agua y la planta se está ahogando. Entonces, la aplicación de máquinas multiespectrales para el tema de agricultura, los productos principales son índices de vegetación. Muchas gracias, doctor. Siguiente pregunta. Por parte de Senku 23A. Disculpe, ¿los drones cuentan con un armazón específico de un material y una cámara especial? ¿O qué tipo de material se usa en los reconocimientos de áreas montañosas? Pues la mayoría de los drones es un plástico duro. Ya los más avanzados ya empezamos a ver cómo la fibra de carbono empieza a tener pues, su importancia, sobre todo por la parte de dureza
y que no sea tan pesado, ¿no? Creo que son las características más importantes que un dron puede tener, sobre todo, y eso es lo que también define esa autonomía. Cuando tenemos el rotomotor y también el peso del dron más la pila, pues baja la duración del recorrido. En el caso de ala fija, sobre todo este de IBI, está hecho con una, como si fuera nieve seca, pero tiene fibra de carbono integrada en toda la parte del chasis y lo hace ser más liviano, ¿no? En peso también y en el tipo de material de cada dron, pues va a depender también esa autonomía de vuelo, es decir, cuánto dura el dron en el aire. Muchas gracias. Vámonos con la siguiente pregunta. Por parte de la misma persona. ¿Qué precauciones tienen al momento de escanear un área con respecto a la flora y fauna? Y en el caso de esta última, ¿cómo evitan que dañen o a este o al... En el caso de de algunas precauciones que tenemos, definitivamente de entrada vemos la parte del dron, sobre todo el de ala fija, son muy delicados, ¿no? Y ese aterrizaje a veces se ve muy forzado y es ahí donde también en la parte del chasis de todo el dron, pues se ven los golpes mayores, ¿no? Nosotros le llamamos eh, pues las cicatrices de guerra, ¿no? Entonces, pero en el caso de flora y fauna, pues fauna he trabajado bastante con tema de aves, no hay ningún problema como una precaución. En el caso de flora, pues todo ha sido en bosques, ¿no? Hemos tenido bueno, no he tenido alguna experiencia en algún tipo de flora que requiera esa, pues digamos, no sé, fragilidad en cuanto a la forma de tomar los datos. Todo ha sido prácticamente con la precaución del dron, en la forma de aterrizar, que no se estrelle, en el caso de algunas aves muy territoriales, ¿no? Que puede llegar a tumbarlo, pero definitivamente el dron es inofensivo, sigue una ruta y mientras que sea la adecuada o el plan de vuelo esté diseñado de esa manera, no debería de causar ningún problema ni a la flora ni a la fauna. Muchas gracias. Otra pregunta por parte de Daniela Páez 97. ¿Qué estudios en el ámbito de zonas áridas has aplicado el IB o EB en español? Pues en el caso de zonas áridas y pastizal, lo he aplicado sobre todo para la estimación de productividad primaria neta en pastizales, así como lo que es la distribución, bueno, determinar la distribución de aves, de un gorrión, es decir, se ha localizado el gorrión, la ubicación del nido del gorrión de una manera muy precisa, se ha caracterizado, se toma en consideración la parte de las variables que intervienen ahí, tipo de suelo, clima, altitud, etcétera. Se vuela el dron, posteriormente en todo ese vuelo del dron se meten las mismas variables y empezamos a ver esa distribución de nicho ecológico del ave, es decir, áreas potenciales en donde pudiera existir ese nido del ave. Se ha realizado y se ha tenido que en áreas muy potenciales, pues a 1 metro a la redonda encontramos indicios de los nidos y en otras ocasiones está el nido ahí. En el caso de zonas áridas, también otro chico que es egresado de la maestría de climática aplicada en recursos forestales y ambientales de la UGED, pues creo que estará presentando el día jueves a las 9 de la mañana una aplicación de la estimación de volumen verde de agave duranguensis. Se realizó un vuelo en una plantación de agave. Se tomaron las variables de altura y cobertura de esas variables, se hizo la estimación de volumen, posteriormente se vuela con el dron y calibramos, ¿no? Al final tenemos un mapa de volumen de esos agaves. También con la identificación de algunas especies, sobre todo clasificación supervisada en tema de zonas áridas, sobre todo la parte de agaves, algunos recursos forestales no maderables como la yuca y el sotol. Muchas gracias.
Antes de pasar a la siguiente pregunta, las dos primeras personas que preguntaron, tanto JHL Herrera y Alfalfa Dávila, agradecen mucho por haber resuelto sus dudas. Ok, gracias. Siguiente pregunta, por parte de Leonel-A-Flores. ¿Qué mejoras o herramientas cree que necesitan los drones para realizar las actividades que menciona? ¿O qué cambiaría usted? Buena pregunta. Creo que una parte muy importante de los drones y sobre todo trabajar en ese tipo de ecosistemas definitivamente es la ubicación, mejorar la ubicación del dron, ser más preciso. Empezamos a ver algunos drones con funciones RTK, estaciones RTK terrestres, pero pues la autonomía, ¿no? En el caso del automotor me agrada bastante porque es muy simple de manejar, muy práctico, pero a veces siento que el peso es lo que lo restringe a la hora de tomar más cobertura, ¿no? Y eso implica definitivamente su construcción, ya en su autonomía o en su forma de ser el dron, pues es la parte que conlleva esa limitación de poder abarcar grandes áreas. Pero definitivamente sería el peso y la precisión lo que yo mejoraría. Y bueno, otra cosa que ya si estamos en la lista de deseos para el dron perfecto, pues sería peso, autonomía y la parte de que sea un dron multiadaptativo. ¿Qué quiere decir esto? Que yo le pueda adaptar cualquier tipo de cámara a ese dron, que no sea meramente a un solo sensor, ¿no? Que yo pueda en ese mismo dron poder adaptar diferentes cámaras, tanto RGB como multiespectrales, o incluso ya ahorita un sensor LIDAR, ¿no? Muchas gracias, doctor. Otra pregunta. ¿Qué riesgos hay de que un dron haga las actividades de reforestación? Pues ya lo vemos, o sea, en el Reino Unido ya existe esa tecnología, ya el dron está adaptado trae, digamos, un tipo de disparo, trae un mecanismo que es una cápsula, esa cápsula está integrada con un sistema biodegradable, entonces el dron, así como va tomando fotografía en cada punto, pues este dron va disparando con a una velocidad pues considerable para de tal manera que esa cápsula llegue a penetrar en la primera capa del suelo. A partir de ahí, digamos, eso que integra pues es biodegradable, se empieza a descomponer y a lo largo, después del periodo de lluvia o de un riego, pues sale la semilla, ¿no? Entonces creo que es una herramienta útil, sobre todo se ha usado en áreas en donde ha habido un incendio, en donde también ya esa parte del suelo o esa cáscara del suelo pues está un poco más, pues digamos, sensible y llega a penetrarse, ¿no? Ya hay, creo que es muy viable, sobre todo cubrir esa superficie y de manera muy sistemática a cierta distancia tener ya una plantación, ¿no? Muchas gracias. Otra pregunta. Por parte de Pavs-Cremente, ¿qué algoritmos utilizan para estimar la altura? ¿Lo realizan con algún software de forma automatizada? ¿Y cuál es el procesamiento fotogramétrico previo al análisis? Del procesamiento previo al análisis básicamente es pues la generación del ortomosaico, la geolocalización, que es a través de puntos de control terrestre que se toman en campo, sobre todo para tener esa precisión y no tener esos desplazamientos. Y algoritmos como tales no, hemos aplicado un algoritmo muy sencillo que es prácticamente del producto que se tiene en el dron, del modelo digital de superficie, pues restamos el modelo digital de elevación y sacamos esas diferencias, ¿no? Al tener la ubicación precisa de cada uno de los árboles, pues, nos permite hacer una estimación, pues esa diferenciación del modelo digital del terreno, el de superficie. Si hacemos un filtro nada más y lo que hacemos es un análisis de interpolación muy sencillo de la parte más baja a la parte más alta, que es como un umbral. Hasta ahí le decimos que llegue y hace una estimación. Hemos hecho esas estimaciones y comparadas con un inventario nacional, un inventario, perdón, tradicional,
y los rangos que tienen son muy bajos. Digo, la variación es muy baja, pues. Hasta ahorita no hemos llegado a publicarlo porque queremos hacer más experimentos, sobre todo esa parte de poder ver esos algoritmos de interpolación. No está automatizado, es nada más esa por lógica, ¿no? El dron ve la parte más baja, ese nos sirve de referencia y hacemos esa diferenciación nada más. Muchas gracias. Otra pregunta, por parte de Yavet 1. ¿De qué material está hecha la pila del dron y por qué consumen tanta energía? Pues en el caso del dron es polímero de litio y consumen tanto, pues como está como las pilas del celular, ¿no? La máxima energía que puede tener en un poco espacio. El tamaño, pues te restringe el tener una pila más grande de duración. Entonces, definitivamente, polímero de litio es pues el recurso que se usa para ese tipo de energía. Muchas gracias. Otra pregunta, por parte de Dulce González 02. Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿ocuparon algún permiso especial para utilizar los drones? Hasta ahorita, como un permiso oficial, pues se han registrado los drones. En el caso particular, yo tengo unos drones, los he registrado ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, dado los circulares que han dado, y ahorita ya la normatividad pues lo sugiere, sobre todo cuando estamos usando drones en tema de áreas urbanas, ¿no? Que tenga un seguro con daños a terceros. En el caso del IBI y las aplicaciones que hemos tenido, sobre todo en ecosistemas pues forestales, procuramos siempre avisar a las comunidades, ¿no? Procuramos avisar como son ejidos, procuramos tener ese acercamiento, explicarles cómo se ha dado y para qué queremos esa información, y es básicamente lo que hemos realizado. Si no lo usamos bajo la normatividad de la Secretaría, que es la muy general, no volarlo cerca de los aeropuertos, helipuertos, pues básicamente es lo que hemos usado. A través de diferentes permisos de ejidatarios hemos llegado a hacer esos usos, pues. Muchas gracias. Otra pregunta, por parte de Axel Sandoval. ¿Qué tan frecuente es que los drones fallen en el aire y caigan? ¿Y cuál es el protocolo de rescate del dron? Híjole, depende de muchas condiciones, ¿no? No es muy común, sobre todo los de ala fija cuentan con un piloto automático, que quiere decir que, bueno, ya el rotomotor también cuenta con ello, que trae un sistema en cuanto pierda esa señal de la cabina de pilotaje con la parte del dron, pues tienen ese return to home, ¿no? Esa funcionalidad de una vez que se pierda y tenga la suficiente capacidad de retorno a casa, pues lo va a hacer. ¿Cuándo es cuando se cae? Cuando tenemos ya problemas en donde dentro de lo que es el interfaz de monitoreo real del dron no atendemos los alertas que nos da el dron, ¿no? Puede ser que la altura esté muy baja, puede ser que exista viento demasiado fuerte, o puede ser incluso que la batería esté llegando a su límite. Incluso todavía con la batería, los drones tienen pues un resguardo de esa energía, y siempre están calculando de dónde está su posición al punto de inicio, siempre va a estar calculando esa distancia, de tal manera que van a tener como un colchón de energía calculado para poder regresar. Es decir, una vez que se está agotando la batería y ya el dron dice, sabes que ya no me queda energía, aborda la misión y regresa al punto de inicio. ¿Cuándo es cuando se caen? Pues definitivamente cuando tienen un ataque aéreo de alguna ave pues que sea muy territorial, que choque con una superficie que la altura a la que le vamos pues no sea la considerable, choque, alguna falla eléctrica que en su momento el dron haya tenido, antenas de alta frecuencia, sobre todo de transmisión de alta frecuencia, pues también repercute en esa sincronización de la antena terrestre con la del dron.
y pues básicamente serían las causas, ¿no? Sin embargo, cada dron al momento de hacer esa iniciación de conexión o entablar esa conexión con la antena y el dron, pues indica su estatus, ¿no? Indica su estatus de, no solamente de calibración, que todos sus sensores estén bien, sino también esa sintonía. Y es muy importante siempre estar pues apegada a esa pantalla para poder ver y monitorear en todo momento. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Veo que hay varias preguntas, nada más que ya por los tiempos. ¿Tiene algún contacto para que puedan solventarlas directamente con usted? Sí, claro, mi correo es p-lopez@ug.mx, se lo puedo pasar por mensaje, yo creo que ahí lo puedo teclear sin problema, ¿no, Emanuel? Así es. Ok, ese es mi correo. Excelente, doctor. ¿Algún mensaje final antes de acabar con lo que es su ponencia? Pues no, nada, agradecer esta invitación que me han hecho a participar aquí. Creo que también esto es un área muy buena, sobre todo a las personas que no estamos tan involucradas al sistema de drones, al sistema de silvicultura 4.0, al sistema de la aplicación de nuevas tecnologías geoespaciales en todo el contexto que conlleva, pero también a aquellos que hemos ya tenido esa experiencia de poder participar con esta aplicación, pues tener ese conocimiento y acercamiento con más gente, ¿no? Que hable también nuestro mismo lenguaje es muy bueno. Enhorabuena por esta Semana Internacional de Drones, creo que nos viene bien y aprovechando también este tema de las tecnologías, ¿no? Agradecer sus preguntas muy interesantes, pero espero que sea o que haya respondido lo correcto. Y bueno, de ahí en más agradecerte a ti y a todos los organizadores de la IEEE de este evento. Muchas gracias, doctor Pablito. Nos pondremos en contacto con usted lo más pronto posible para hacerle llegar su reconocimiento. Muchas gracias. Gracias, Marco.